Gracias, Gabriel. Por favor. Jorge Argüello está con nosotros, queremos saludarlo. Vimos algunos de sus tweets a propósito del acuerdo o de la carta de intención para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Lo saludamos, Jorge. Buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, el gusto de estar con ustedes. Embajador, ¿cuál es su primera reacción por lo que dijo el presidente y el ministro Guzmán hoy? Bueno, obviamente es una reacción positiva. Hemos estado trabajando durante muchos meses en procura de este acuerdo. Usted sabe, yo fui designado embajador de la Argentina en Washington hace 2 años exactamente, dentro de pocas semanas. Y la verdad que toda mi gestión estos 2 años ha estado asignada centralmente por 2 cuestiones. Una de las cuestiones tiene que ver con la negociación de la deuda. La segunda de las cuestiones centralmente tiene que ver con la crisis de la pandemia COVID y las acciones que hemos llevado adelante en coordinación con las autoridades de Argentina. En el primero de los frentes, en lo que se refiere a la negociación de la deuda, tuvimos prácticamente el año pasado consagrado la negociación con los bonistas privados, una negociación larga, intensa, ardua, que coronó con un resultado muy positivo, como usted sabe. Claro. Casi el 100% de los acreedores privados se avino al acuerdo que fue planteado por la Argentina. Pero nos quedaba el hueso más duro de roer, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como usted sabe, este crédito fue tomado en el año 2018, es un crédito particular, raro, único en la historia del Fondo Monetario Internacional, con un fuerte componente político, y de allí la necesidad también entonces de que para llegar a la solución que hoy anunció el presidente de la República, fuera necesario también jugar el elemento político. No era solo una negociación técnica, porque si fuera hubiera sido solo una negociación técnica, hubiera sido de imposible cumplimiento. Aquello que se firmó en el año 2018 era imposible de cumplir con el cronograma que se pactó durante las administraciones de los presidentes Trump y Macri. De allí la necesidad entonces de realizar intensas gestiones políticas que acompañaran esta negociación. Normalmente estas negociaciones son complejas, son complicadas y suponen la participación de estos dos elementos. Bueno, la respuesta a su pregunta, hoy es un día importante. Correcto. Hemos dado un paso sustantivo, conforme anunció el presidente, en términos de lograr un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional sobre los aspectos centrales de un nuevo programa para la Argentina. Argüello, ¿cuánto tuvo que ver la influencia del gobierno de Biden? Para muchos fue determinante en este acuerdo. Bueno, a ver, los Estados Unidos tiene una silla privilegiada dentro del Fondo Monetario Internacional. El board del fondo está integrado por todos los países que conforman la organización, pero bueno, hay porcentajes y por lo tanto hay incidencias diferenciadas en el sistema de toma de decisiones. Obviamente, entonces digamos que los Estados Unidos han tenido una voz importante en la tarea de construir este consenso, pero es un consenso que pasa por lograr acuerdos con los representantes, la representación de los Estados Unidos, pero también de China, pero también de los países de Europa, correcto, pero también de Rusia, pero también y continúa la lista de los distintos actores. De allí la importancia de la acción desplegada por el presidente Fernández en los últimos tiempos, últimos años diría, que ha sido la de ir tomando contacto personal y directo con los líderes de los distintos países que tienen una silla en el board del Fondo Monetario Internacional. Ahora, Argüello, ¿por qué hubo que llegar al borde del abismo, como dicen algunos metafóricamente hablando, para acordar? No, es que no es una metáfora. En el cronograma pactado en el año 2018, el año 2022 era un desbarrancamiento al abismo, porque era imposible pagar casi 20.000 millones de dólares este año. Y eso era lo que estaba acordado desde el año 2018. Para entonces, muchos... Sí, termina. Para completar Sí, pensé que había terminado. Ha habido una gran interacción con los líderes de los países que tienen representación en el fondo, en el board del fondo, y a la vez también hubo una acción desplegada. Usted sabe que yo soy el sherpa del presidente Fernández en el G20.
Es decir, soy el que me ocupo de la diaria, digamos, de las negociaciones en el ámbito del Grupo de los 20. La cumbre de Roma fue escenario de una serie de reuniones que mantuvo el presidente Fernández con distintos líderes del G20 y eso también forma parte de esta solución que finalmente hoy se ha terminado. Correcto. Es decir, este acuerdo tiene un componente técnico liderado por el Ministerio de Economía y un componente político en donde el presidente de la República, más jefatura de gabinete de ministros, la Cancillería Argentina, la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, las embajadas que operan en cada una de las capitales de los países que están sentados en el borde del fondo, hemos ido convergiendo en una maniobra que, bueno, nos da el resultado que hoy estamos mostrando. Para muchos también hay un componente político, por eso lo hablaba del gobierno de Biden, usted no lo descarta, pero que implica un acuerdo cortoplacista y una postergación de los vencimientos para el gobierno que venga. ¿Cuál es su mirada? A ver, los vencimientos estaban determinados para empezar a verificarse este año. Lo que hemos hecho es un acuerdo a 10 años, donde los aspectos centrales que abordan lo que hoy se anunció tienen que ver con el sendero fiscal, es decir, tiene el camino que vamos a seguir hacia el equilibrio de las cuentas públicas, de manera tal que no nos aleje de la posibilidad de crecimiento. ¿Y por qué? Porque si nosotros dejamos de crecer, se nos va a hacer más difícil pagar. Si nosotros continuamos con el rumbo de crecimiento que hemos tomado a partir del año pasado, es mucho más factible generar las condiciones para ir cumpliendo con las obligaciones. El segundo de los aspectos centrales tiene que ver con la emisión monetaria. Obviamente aquí también se va a aplicar una lógica gradual. Y el tercer punto tiene que ver con la acumulación de reservas. Necesitamos acumular reservas para cumplir con las obligaciones. La diferencia, yo diría, entre este programa y el programa que se suscribió en el año 2018 es que este programa, ¿cómo decirlo?, no ajusta la inversión pública, que es el ítem más castigado en el programa que se cerró en el año 2018. Se paralizaron las obras de inversión y eso es sumamente dañino por el efecto multiplicador que las obras de inversión en materia de infraestructura tienen en todo el proceso económico. En este caso no ha sido a ese costo que se logra el programa, por lo tanto somos optimistas en cuanto a la posibilidad concreta de mantener este rumbo de crecimiento de la economía. Juntos por el Cambio emitió comunicado bien temprano, en todo caso al mediodía o a las 13 horas, 14, diciendo que estaban acompañando, por supuesto, este acuerdo y que estaban esperando los detalles. Ya consultada, gente de la oposición dice que en verdad hay algunos problemas allí que tienen que ver con el crecimiento económico, porque para muchos dicen la Argentina en verdad está rebotando de lo que fue la economía de hace un par de años, no hay un crecimiento real, no van a parar con la emisión y no van a arreglar el tema del déficit fiscal. ¿Qué tiene para decir sobre esto? Bueno, eso es lo que tienen para decir los responsables del endeudamiento, ¿no? Yo creo que ahora se va a abrir un capítulo que a mí me parece sumamente interesante. El Congreso de la Nación tiene que discutir este acuerdo que se ha logrado con el staff del Fondo Monetario Internacional. Va a ser una discusión pública, va a ser una discusión inédita, nunca se ha dado. Y tal vez, yo albergo la esperanza, le confieso, tal vez sea un punto de inflexión en este dramático ciclo de endeudamiento y de desendeudamiento que tiene la Argentina. Un día un presidente se levanta y es capaz de decir, bueno, se me ocurrió una idea, voy a contraer un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 55.000 millones de dólares. Y va y lo hace. Pero fue así, ¿no es que se fue a pagar el déficit que había dejado el gobierno anterior? No. Lea el libro del presidente Macri. Él cuenta cómo una mañana se levantó y tomó esa decisión. ¿Pero no había deuda? ¿No había deuda que pagar o había que controlar el déficit de algún modo? Había una gestión que llevar adelante. Ajá. Como usted sabe, la situación, bueno, como lo anunció el ministro de Economía, pero bueno, yo creo que no vale la pena entrar en este tipo de polémicas, pero el ministro de Economía del presidente Macri anunció que uno de los pocos beneficios que había heredado la gestión anterior era precisamente una economía desendeudada. Quedo con lo que dice del acuerdo en el Congreso. Eso suena muy razonable. De hecho, todos hoy, los periodistas por supuesto también, destacamos
lo positivo de esta negociación. No hay ninguna duda sobre esto. Y para usted, ¿puede ser el plafón de un plan económico que para muchos dicen todavía el gobierno no ha presentado formalmente? El gobierno tiene un plan económico que está en ejecución y los resultados están a la vista. Algunos podrán decir todo el crecimiento se debe solamente al efecto rebote, otros podrán decir hay un componente de rebote, pero indudablemente las políticas que se llevaron adelante durante los años de la pandemia, que no desactivaron la matriz productiva de la Argentina, está dando resultados y aquí están a la vista. Cuestiones de opinión, yo tengo la mía por supuesto y creo que está bastante clara. A mí me parece que la discusión en el Congreso va a abrir va a mostrar todo este debate, va a mostrar las distintas posiciones y sin lugar a dudas, todos los argentinos vamos a tener una sensibilidad distinta respecto de esta discusión y las implicancias que supone que mi hija menor, que tiene 12 años, probablemente sus hijos terminen de pagar la deuda que se contrajo en el año 2018. Argüello, muchas gracias por este contacto. No, yo les agradezco a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Interesante, ¿no? La mirada de Argüello, por supuesto, con diferencias, con similitudes, por supuesto, no acuerdo con lo que dice la oposición, pero bueno, son miradas de una discusión que se va a dar en el Congreso. Y eso es interesante. Guadalupe, lo tuyo para aportar sobre este tema, por supuesto, seguro.